decía, yo no estoy preparado. I would say, I'm not No estoy prepared. preparado. No, I'm not no prepared. sé predicar. I don't know how to preach. Pero cuando me puse a estudiar la Biblia, But when I started studying the Bible, Dios me llevó con Moisés. God led me to Moses. Cuando Dios le hizo el llamado a Moisés, When que le dijo que él tenía, que lo quería usar para liberar al pueblo de Israel. when God called Moses because he wanted to use him to liberate the people, his people in Egypt. Y Moisés empezó a poner excusas. Moses started to give excuses. Decía Moisés, la primera excusa de Moisés decía que ¿quién soy yo para estar aquí? Moses' first excuse was like, who am I to be here? Yo me preguntaba, ¿quién soy yo para traer la palabra ahora? And I would ask myself the same thing, who am I to give the word today? Y Moisés decía, si preguntan ¿quién es tu nombre? O quién te mandó? Moisés la excusa de él le decía, si digo quién me mandó, ¿qué voy a decir? Moses would say, if they ask me who sent you, what am I going to say? La excusa de Moisés decía, no me van a creer. Moses would say, they're not going to believe me. Y Moisés le decía, y si el pueblo de Israel no va a oír mi voz, porque Dios me está mandando que vaya con Faraón a liberar a mi pueblo, pero yo qué le voy a decir al pueblo que Dios me está mandando que los va a liberar a través de mí. If I go to the people of Israel, they're not going to believe me because I'm going to tell them we're going to go against Pharaoh. You think they're going to believe me? Como cristianos, Like Christians, tenemos muchas excusas. we have a lot of excuses. Cuando a mí me decían que si quería servir, yo decía, When they told me that if a lo mejor después, no es mi tiempo. when they would ask me if I wanted to serve, I would say maybe later. I don't think it's my time. Yo decía, tengo mucho trabajo, I would say I have a lot of work. o no puedo ir ahora, a lo mejor después. I can't go today, maybe later. Y yo me empecé a identificar como Moisés, And I started to identify myself a poner with excusas Moses, para servir a la palabra de Dios. put in excuses to serve the word of the Lord and His works. Moisés decía, soy tardo en habla, soy tartamudo. Moses would say, I stutter a lot. Y yo me decía a mí mismo también, I would say that yo too. no sé hablar, yo no tengo muchas palabras para poder llevar la palabra. I don't know how to speak. I don't have a lot of words to give the word of the Lord. Y Moisés decía, envía a otro en vez de enviarme a mí. And Moses would say, send somebody else instead of sending me. Yo estuve así de decirle a pastor, pon a otro este domingo. I was this close to telling a pastor, put somebody else this Sunday. De decir, que predique pastor, o uno de los ministros licenciados. Tenemos aquí gente preparada que puede predicar. Pastor, you should preach or have one of the licensed ministers to preach. Tenemos gente preparada, teólogos que se están preparando para el ministerio. We have people who are preparing themselves for the ministry. Yo me decía, ¿quién soy yo para poder estar llevando la palabra ahora? I would say, who am I to be giving the word of God today? Eran mis excusas para poder servir y hacer las cosas que Dios quería que yo estuviera hoy en este día. Those were some of the excuses that I would have that were preventing me of wanting to do it. Como leyeron el hermano que leyó la lectura bíblica en Jeremías tenía todas las excusas del mundo para antes de su llamado. When the brother read the book of Jeremiah, that story, Jeremiah had everything for his calling, his excuses for when God called him.
En el Jeremías 1:6 In dice, Jeremiah 1:6, dice, y yo le dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Jeremiah in verse 1, chapter 1, verse 6, he said, "No, Lord, I'm a kid." Y yo me decía lo mismo, yo decía, no, Señor, que yo no sé hablar, yo no puedo estar ahí arriba predicando. And I would say the same, Lord, I don't know how to speak. I can't be up there preaching. Porque decía, no es mi tiempo o no estoy preparado para hacerlo. I would say, it's not my time, or I'm not ready to do it. Y así como Jeremías, pero yo les quiero decir a todos que Dios tiene una respuesta para cada excusa que le pongamos. And I'd like to tell you today that the Lord, tiene la respuesta para cada. He has an answer to every question, every excuse that we bring to Him. Cuando Jeremías le decía, no sé hablar, soy un joven, soy muy joven, no es mi tiempo. When Jeremiah would say, I'm too young to speak, it's not my time. Y en el versículo 7 Dios le contesta. In verse 7 he gives him an answer. Y me dijo Jehová, no digas que soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Jeremiah 1 verse 7, it says, "But the Lord said to me, do not say I am too young. You must go to everyone I send you to and say whatever I command you." Y así como las excusas que tenía Jeremías son las mismas excusas que tenemos hoy en día muchos cristianos. And just like those excuses that Jeremiah had, those are a lot of excuses that us Christians have today. Cuando Dios nos pone a alguien, algún compañero de trabajo, algún vecino, algún familiar a que le hablemos, decimos lo mismo. ¿Qué tal si no me va a oír, o se va a enojar, o no me va a hacer caso? Sometimes God has a coworker, a neighbor, a family member, a friend, and He puts us there to speak to them. And sometimes we say, "What if they don't hear me? What if they don't pay attention to what I have to say?" Y cuando nosotros nos excusamos, cuando nosotros ponemos excusa, nos estamos excusando nosotros mismos para no servir, para no hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. When we put excuses, when we put up a front to what the Lord's calling us to do, Cuando Dios llama a Jeremías a ser profeta, Jeremías, él decía que estoy muy joven, no es mi tiempo, todavía no, a lo mejor después. Y el llamado de profeta requería de mucho trabajo. The Lord had already called Jeremiah to become a prophet, but Jeremiah was saying, "I can't, I'm too young," and it's a lot of work. Igualmente a nosotros como cristianos, fue aquí hasta ahora cuando entendí las palabras de oidores y hacedores. Just like us as Christians, it's when I heard the word of doers and listeners. Porque como cristianos podemos venir el domingo y sentarnos y oír la predicación. Like Christians, we could come on Sundays and hear the word. Y está bien porque venimos a oír palabra de Dios y a escuchar, a llenarnos de su palabra. And it's good because we get to come here and hear the word of the Lord and fill ourselves with the preaching. Pero cuando Dios nos llama a servir, but when God calls us to serve, que nos llama a predicar, a enseñar, to preach and to teach, ahí es diferente porque uno tiene que prepararse. And right there it's already different because we have to prepare ourselves. Uno tiene que estudiar más y leer más la Biblia y oír la voz de Dios para poder traer el mensaje.
we have to study more and read more, and we have to listen to the voice of the Lord to be able to preach and give His word. Y como cristianos, el trabajo de cristianos es servir, llevar el evangelio. Dice la palabra que de lo que aprendamos nosotros aquí debemos de salir afuera a la calle a compartirlo. And the duty of a Christian is to learn the word of the Lord and preach it, and to give the gospel. Y muchas veces, yo hablo personalmente por mí, And I'm speaking in a personal. venimos todos los domingos a la iglesia, We come nos every llenamos Sunday. de la palabra de Dios, We fill ourselves with the aprendemos, word of the Lord. aprendemos de lo que el predicador o el pastor o el que nos enseña We learn ese of what día, the preacher says. pero salimos a la calle o el resto de la semana y la pasamos normal, no pasa nada, no compartimos la palabra con nadie. Dios nos pone personas a quien les debemos de hablar y no lo hacemos a veces. But when we leave after the church service, we go throughout the week and we don't apply that, or we don't talk to anybody about the word of the Lord. Por todas las excusas que ponemos. Moisés puso muchas excusas, Moses gave a lot of excuses, pero al final él hizo caso a todo lo que Dios le mandaba. but finally he listened and obeyed to all the Lord's commands. Y ya conocemos el resultado al final de lo que Dios hizo a través de Moisés con el pueblo de Dios. We find out and we know the final result of what happened to God's people when Moses obeyed. Y Jeremías también, cuando recibió el llamado, también puso sus excusas. Jeremiah also gave excuses when he heard the voice of the Lord and what he wanted him to do. Pero hizo caso y Dios lo usó grandemente para llevar la palabra, para ser su voz en la tierra, decía. But he obeyed and he heard the voice of the Lord, and he did what he wanted, the Lord wanted him to do. Me acuerdo cuando Dios me ponía a un hombre que le hablara. I remember when the Lord put a man for me to talk to him. Y yo decía, bueno, pero ahorita no porque estoy ocupado. I would say maybe later because I'm busy. Son horas de trabajo, ando trabajando. The work hours I'm working. Y ponía excusas o decía, y si no me oye o si se enoja conmigo si le comparto el evangelio. What if he gets mad? What if he doesn't listen to me? And because they're work hours. Y por un tiempo, cada vez que veía a ese hombre, sentía en mi corazón a compartir la palabra con él. And every time that I would see that man, I would feel in my heart that I needed to share something with him. Hasta que una vez me animé a hablar con él. Till one time I got courageous and I spoke to him. Y yo platicando con él, yo le estaba platicando de lo que Dios había hecho en mi vida, de cómo Dios me había cambiado a mí, cómo había sido mi cambio ahora que soy cristiano. And when I talked to him, I would normally talk about what the Lord has done for me in my life and how my walk is as a Christian. Y yo sin saber de lo que yo estaba hablando, pero era Dios tratando con él en ese momento. And without knowing, I began to talk to him, and God knew through my words what he was doing. Y yo estaba platicando normalmente con él, y de repente volteé a verlo y el hombre estaba llorando. And I was just talking to him, and then I look at him, and he's over here crying. Y él me dijo que era lo que necesitaba oír, que era lo que él necesitaba oír esas palabras porque él sentía que su vida no tenía sentido.
And he said, that's exactly what I needed to hear, because I feel that my life doesn't have any meaning. Y yo en ese momento le di gracias a Dios porque yo no sabía lo que estaba diciendo, pero era Dios tratando a través de mí con ese hombre, porque Dios estaba hablándole a él y yo no sabía de lo que estaba diciendo. And at that point, at that moment, I gave thanks to God, because I don't know what I was saying, but the Lord knew what His purpose was in speaking to that man. Y es así como Dios nomás pide disponibilidad de nosotros. And that's when the Lord just asks for openness from us. Dios quiere usarnos a todos nosotros como cristianos. Él quiere hablar a través de nosotros, pero muchas veces nosotros ponemos excusas. He wants to speak through us and manifest, but sometimes we put excuses. Y muchas veces cantamos aquí en la iglesia y decimos: heme a mí, heme aquí, envíame a mí, que yo iré por aquellos que viajan sin ti. Cantamos esa canción. And sometimes we come here to church and we're singing that song that says, I am here, Lord, send me. Pero a la hora de que Dios nos pide algo, que Dios nos dice que vayamos y le hablemos a esa persona, a ese familiar, a ese conocido que es, ponemos excusas y no lo hacemos. But at that time when the Lord calls us, we put an excuse to go speak to that family member, that neighbor, that friend, or even the person we don't know. Mis excusas eran esas de decir: yo no sé hablar, yo no sé orar mucho, ni estoy preparado para poder llevar el mensaje. And those were my excuses. I don't know how to pray too much. I don't know how to speak Sí, pero en Mateo 10:19 Dios nos dice: mas cuando entregues, no os preocupéis de cómo, de qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. A veces no sabemos ni qué decir ni cómo, pero dice Dios que en ese momento Él nos va a poner las palabras. Él nos va a decir qué es lo que tenemos que hablar y qué es lo que Dios quiere que la persona sepa o entienda. But in Matthew 10, 19:20. 10:19, it says, but when they arrest you, do not worry about what to say or how to say it. At that time you will be given what to say. For it will not be you speaking, but the Spirit of your Father speaking through you. Porque dice que el Espíritu va a hablar a través de nosotros. Dios va a tratar con las personas. Que los apóstoles Pedro y Juan, ellos decían: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Because when the Lord sends you to speak, it's not you who is going to speak, it's the Lord who's going to be using you. Dice, porque nosotros como cristianos debemos de dar testimonio, debemos de hablar con la gente de lo que aprendemos aquí. Venimos el domingo a aprender, a oír palabra de Dios. Debemos de compartir lo que aprendemos aquí. As Christians, we should share what we learn in Sundays. Era lo que hacían los apóstoles. Los apóstoles, ellos predicaban y llevaban las buenas nuevas y decían de lo que habían visto con Jesús, de lo que habían aprendido, de lo que ese era su ministerio, a llevar las buenas nuevas. The apostles, that's what they would do. They would listen to the word of Jesus Christ and preach and testify of his works. Pero yo a veces me sentía insuficiente y decía: yo no puedo hacer eso, o no tengo palabras para poder hacerlo así. But sometimes I would feel insufficient and say I don't have the words to say.
Y una vez orando, Dios me dijo en 2 de Corintios 12:9, And one time praying, the Lord said in 2 Corinthians 12:9. 12:9, Sí, y me dice, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Con ese versículo yo me apropié de él y decir, Señor, si yo no puedo, pero el Señor me dijo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entre más chiquito sea uno, entre más menos sepa, porque yo decía, yo no soy conferencista o gran orador o gran que pueda hablar mucho, y Dios me dijo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. He would say, my grace is sufficient for you, for power is perfected in weakness. Y Jeremías tenía muchas excusas. La primera excusa decía, no estoy preparado. And Jeremiah had a lot of excuses, and his first one was like, hey, I'm not prepared. La segunda excusa de Jeremías decía, no sé hablar. The second one was, I don't know how to talk. La tercera decía, soy joven, no es el tiempo. The third one was like, I'm so young. Y Jeremías decía, es un mensaje de juicio. ¿Qué tal si yo voy y le digo allá al rey esto? Se van a enojar y me van a echar a la cárcel o me van a golpear. Eran las... It's a message of judgment. What if I go to the king? What if they beat me? What if they torture me? Y la última excusa de Jeremías decía, tengo que ir ahora. And the final excuse was, do I have to go right now? Mucha excusa que tenemos nosotros como cristianos, que tenemos que hacer algo o hacer algo y decimos, tiene que ser ahora, no puedo ir después o no será en otra ocasión. As Christians, we have that excuse as well. Do we have to do it right now? Can we go later? Y yo les quiero preguntar a todos ustedes, And I want to ask all of you, ¿cuáles son sus excusas? what are your excuses? Porque Dios tiene una respuesta para cada excusa que le pongamos. Because the Lord has an answer to each and every excuse that we give Him. Yo le decía, yo no puedo ir solo, no puedo eso. Y él me decía, no te preocupes, yo voy contigo. And I would tell him, I can't go alone. And he would say, don't worry, son, I'll go with you. Yo le decía, yo no sé qué decirle a ese hombre, no sé cómo voy a tratar con él. I don't know what to tell that man. I don't know what to do. Pero la palabra de Dios dice, tú solo párate enfrente que yo voy a poner las palabras en tu boca. And he would just say, the word of God says that you just go and I will speak the words for you. Dios nos promete que a donde quiera que vayas, Él irá contigo y no te desamparará. God promises us that wherever we go, He is going to lead and He will never forsake you. Y así podemos decir como decía Isaías en Isaías 6:8. And like that we could say like Isaiah would say in Isaiah 6:8. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Then I heard the voice of the Lord saying, who should I send? Who will go for us? I said, here I am, send me, Lord. Entonces, como cristianos debemos de dejar todas las excusas y poner un poco más de confianza en Dios. As Christians, we should leave the excuses behind us and put more faith in the Lord. Porque Dios nos dice a nosotros, because God tells us, no te preocupes que yo voy a ir contigo. Don't worry, for I will go with you. No te preocupes de qué vas a decir, porque en el momento yo te voy a poner las palabras en tu boca. Don't worry about what you're going to say, because I will put the words in your mouth. No tengas miedo, porque yo voy a estar contigo a un lado.
Don't be afraid because I'm going to be by your side. Y cuando yo personalmente entendí todas estas palabras, And when I personally understood all those words, se me quitó el miedo y tuve un poco más de confianza, y por eso estoy ahorita aquí arriba. my fear left and I got a lot of courage, and that's why I'm here. Y le doy gracias a Dios y a mi pastor que tuvo la confianza de poderme dar el espacio aquí. And I give thanks to God and my pastor for giving me the confidence for being able to preach today. Porque yo por muchos años, por mucho tiempo, tuve todas esas excusas en mí. Because for a lot of years, for a lot of time, I had those excuses in me. Y tenía las excusas, pero nunca buscaba la respuesta. I had a lot of excuses, a lot of questions, but I would never try to find the answers. Y nunca había entendido cómo Dios trató con Moisés y con Jeremías. And I never understood how the Lord worked with Moses and Jeremiah. Porque en todas sus excusas Dios tenía la respuesta para ellos. Because in all their excuses, the Lord had his answers. Igualmente, hoy en día con nosotros, a todas nuestras excusas, Dios tiene la respuesta. And likewise today, the Lord has answers for all our questions, all our doubts, all our excuses. Y eso es algo de lo que yo quería compartir con ustedes. And that's Era something that I personal de wanted, cómo Dios había tratado conmigo. and that's what I wanted to share with you guys and personally what God was working with me. Y que Dios me da la confianza para poder estar aquí compartiendo con ustedes. And God gives me that confidence to be able to share with you guys today. Y poder compartir estas palabras y esta enseñanza que Dios trató conmigo primeramente. And to be able to share these words that God worked with me first of all. Y quisiera exhortarlos o animarlos a que se animen a abrir la boca, porque Dios se encarga del resto. Dios solo quiere que nosotros tengamos disposición y ser poco obedientes. And I want to exhort you, I want to encourage you to find that courage, because the Lord gives us the words. Y esa fue la enseñanza. Quisiera orar y animarlos a que se animen a compartir la palabra. Dice que la palabra debemos de compartir lo que aprendemos, de lo que vemos, de lo que hacemos aquí en la iglesia, compartirlo con el mundo afuera. And I want to pray, and because the word of the Lord says that we should share of the word of the Lord to the people outside these doors. Y gracias, Señor. Te doy gracias por este momento, por este privilegio de poder compartir tu palabra, Señor, de poder compartir cómo tú trataste con los grandes hombres del pasado y cómo siguen siendo nuestras mismas excusas, nuestros mismos temores para poder servirte, Señor, para poder llevar tu palabra, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Pastor, ¿va a agregar algo más?